Es la noche de César. La economía. All day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to Tenemos que work. hablar de economía. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida luego te presento a nuestros acompañantes de esta noche, pero antes quiero preguntarte si... es que me he aburrido mucho con la rueda de prensa, te lo digo con sinceridad. Ha sido complicada, densa, abstrusa, intrincada, aburrida. 1 hora y 20 minutos de información, de verdad. Yo creo ha sido... nos ha costado mucho sacar los cortes, o sea, te lo digo de verdad. Los cortes, quiero decir, los sonidos y las declaraciones para la radio. Así que, por favor, explícanos, porque se habla de... Hay 3 cifras distintas y la gente, yo creo que la mayor parte de la gente, si a nosotros que nos dedicamos a esto muchas veces se nos escapan, supongo que a la gente más todavía. Bueno, yo voy a dar más cifras, ¿no? Porque de hecho creo que es la explicación que se ha hecho en los medios de comunicación se ha quedado mucho con las cifras que ha dado el gobernador del Banco de España y creo que las importantes son otras. Intentaré en la medida de lo posible, porque este es un tema financiero complicado, pues hacerlo lo más fácil posible. Bueno, vamos a ver. Lo primero que se planteará mucha gente es por qué ahora Oliver Wyman vuelve a hacer otro informe si hace unos meses ya presentó uno cuando dijo que las necesidades de capital de la banca española eran 62.000 millones y ahora ha dicho que son aproximadamente 60.000 millones. Bueno, la razón es que el análisis que realizó hace unos meses Oliver Wyman es un análisis que se conoce como top-down, de arriba a abajo, es decir, una especie de análisis macro. Miramos el sistema financiero en su conjunto y cuáles son las necesidades del sistema financiero en su conjunto. Digamos, era un análisis de brocha gorda, para entendernos. Entonces, en este análisis Oliver Wyman decía que necesitábamos 62.000 millones, pero que había que atinar un poco más, porque claro, había algunos bancos que tenían mucho capital, otros que tenían menos, y que por tanto unas cosas no se podían compensar con otras, etc. Entonces había que hacer un análisis individualizado, que se llama bottom-up, de abajo arriba, que sería el análisis más micro o más de cirujano, ¿no? Y este es el que ha presentado hoy. Es un informe donde analiza banco por banco o grupo bancario por grupo bancario para detectar cuáles son las necesidades de capital de nuestra banca. Y lo hace en 2 casos, con 2 escenarios posibles, el que llama escenario base y escenario adverso. El escenario base yo creo que lo podemos descartar inmediatamente, porque dice que el escenario base parte de la base de que el año que viene la economía caerá un 0,3. Es decir, ni siquiera el gobierno en su inflada estimación de ayer en los presupuestos pronostica un 0,3. Standard & Poor's ya lo dijimos, habla del 1,4 y en general todos los organismos hablan de más de un punto. El escenario adverso, por el contrario, habla de un 2,1% de caída, que es algo que yo creo que se va a acercar bastante más a la realidad y que sobre todo cuando estamos valorando temas de solvencia, es decir, la solvencia de un banco que es soy capaz de resistir la coyuntura, sea prácticamente cual sea la coyuntura. Por tanto, lo que nos interesa es que sea cual sea la coyuntura, el banco pueda resistir. No. Vale, este banco es solvente si la economía solo cae un 0,3, ahora si cae un 1 ya quiebra. Pues obviamente eso sería un muy poco solvente banco, porque a poco que vengan mal dadas tendría que quebrar. Y es esa incertidumbre la que genera a veces que vengan mal dadas. Es decir, si yo sé que el banco puede quebrar, saco el dinero del banco y asfixio al banco y puedo, lo que se llama profecía autocumplida, ¿no? Mis mismas actuaciones por el miedo de futuro pueden generar esa misma actuación. Entonces, yo creo que el escenario adverso es del que debemos partir, ¿no? Y de hecho, las estimaciones de capital de la banca que maneja el Banco de España y el gobierno son las del escenario adverso. Ahora bien, lo cual, por cierto, es una contradicción, porque si el gobierno espera que caiga un 0,5 la economía, ¿por qué toma las del 2,1? Pero bueno, en cualquier caso, hay que partir del escenario adverso. Ahora bien, aquí hay un problema, y es que ya estaba en el anterior informe de Oliver Wyman, el gobierno no lo ha enmendado, los medios de comunicación no lo están destacando, y yo creo que es bastante importante. Y es, el escenario adverso asume que, digamos, el colchón que les va a quedar al final a los bancos después de asumir todas las pérdidas y de recibir las ayudas va a ser lo que se conoce como una ratio de capital del 6%. Básicamente que van a tener un capital equivalente o capaz de absorber un 6% de todas las pérdidas del activo o una morosidad del 6%, por decirlo de alguna manera. El memorándum de entendimiento que ya ha suscrito el gobierno impone que el capital como mínimo sea del 9%. Sí. Por tanto, no se puede tomar como escenario adverso
la hipótesis o la premisa, mejor dicho, de que el capital sea del 6%, porque tendrá que ser del 9% en el año 2014. Y si tiene que ser del 9%, se necesitará más capital del que Oliver Wyman ha estimado hoy. Por tanto, la realidad sería que tendríamos que tomar el escenario adverso, pero en lugar de asumir, como asume Oliver Wyman, que el capital sea del 6%, del 9%. Y entonces nos saldrían cifras algo mayores. O sea, que estamos en el escenario adverso, hablando de 59.300 millones de euros. Probablemente se iría a 70.000, 75.000 millones. Si tomamos la capitalización del 9, que es la que impone el memorándum de entendimiento y la que es financieramente prudente tener. Vale, un momentín. Susana Criado, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. María Cuesta, buenas noches. Buenas noches. De momento lo vamos comprendiendo todo, no hay ningún problema. Bien, o sea, de momento lo estamos explicando para que se entienda al detalle cómo va la cosa. De momento son 59.300 millones de euros en el peor escenario. En el peor escenario se puede manejar uno peor, que son 70.000. Efectivamente. Vale. No uno peor, es decir, el peor sin, de los peores. sin asumir cosas que no se pueden asumir. Vale. Porque si la economía cae el 2,1, no podemos dejar caer el capital de los bancos al 6%. Tendrá que irse al 9%, como impone el memorándum de entendimiento. Por tanto, digamos que el escenario adverso no puede darse en ningún caso, porque Bruselas nos impone que sea del 9%. Entonces, como nos impone que sea del 9, asumir que va a ser del 6 no puede ser. Y si el capital es del 9, necesitamos más capital. Vale. Por tanto, más dinero. Y luego, yo creo que esta es un poco la clave. Porque ya pasó en el anterior informe de Oliver Wyman. Se dijo 62.000 millones, 60.000, no. Estos 60.000 o 62.000 millones es lo que estima la auditora que van a necesitar los bancos después de coger capital, de recapitalizarse por todas las otras vías posibles. Me explico. Si decimos que el capital que necesitan los bancos es de 60.000 millones, parece que estemos diciendo que todas las pérdidas de los bancos sean de 60.000 millones. Que bueno, tal como están hoy, necesitan 60.000 millones más y ya está. Eso no es así. Si miramos, ya sucedía con el anterior informe de Oliver Wyman, yo me he tomado la molestia de ir banco por banco sumando cada uno. Si tomamos todas las pérdidas que estima Oliver Wyman del sistema financiero español hasta 2014, no son 60.000 millones de euros, son 300.000 millones de euros. Que son unas cifras un poquito distintas a las que estamos escuchando. Muy poco, pero vamos. Vale, 300.000 millones de pérdidas. Entonces, para cubrir estos 300.000 millones de pérdidas, ¿qué pueden hacer los bancos? De momento, Oliver Wyman dice que ya tienen 120.000 millones en provisiones. Es decir, de esos 300.000, 120.000 ya lo tienen cubierto. Por tanto, nos quedan 180.000 o 175.000 millones, para ser más precisos. Entonces, de esos 175.000, hay tres maneras de cubrirlo. Uno es dejando caer la ratio de capital, lo que hemos dicho antes que no se podía hacer. De ahí podrían salir 20.000 o 30.000 millones. Otra es con beneficios futuros de los próximos 3 años, que de ahí salen unos 70.000, 75.000 millones. Y si sumamos, nos quedan al final del capital que ya necesitan y que no pueden sacar ni de dejar caer su capitalización, ni de capitalizar, o sea, de recoger beneficios futuros, son unos 60.000 millones, que es lo que tendría en principio que meter el gobierno. Por tanto, a día de hoy, la banca española no necesita 60.000 millones, no tiene una deficiencia de capital de 60.000 millones, tiene una deficiencia de capital de 180.000 millones. Esa es la cifra, 180.000 millones que necesita la banca española. Cuestión distinta es de dónde vayan a salir esos 180.000 millones. Pueden salir, ya digo, de beneficios futuros, pueden salir de que el gobierno meta dinero, pueden salir del banco malo, pueden salir de quitas a preferentes y a bonistas subordinados, pero tiene una necesidad de 180.000 millones. Bien, pero lo que le vamos a pedir a la Unión Europea, se supone, lo que le han sacado hoy al secretario de Estado de Economía, casi con sacacorchos, como hemos dicho en el informativo, son 40.000 millones de euros. 40.000 millones, Es sí. decir, hay una horquilla amplísima. Efectivamente. Vamos a ver, según cómo se haga, no hacen falta más. De hecho, yo creo que no haría falta pedir nada si se hicieran las cosas bien. Pero bueno, entonces, efectivamente, como dices, a Europa le vamos a pedir 40.000 millones. ¿Por qué le vamos a pedir 40.000? Porque se asume que de los 180.000 que necesita la banca, 120.000 van a venir de beneficios futuros y de dejar caer la capitalización de los bancos. Ajá. Lo segundo no lo podemos hacer. Con lo cual, en el futuro probablemente haya que pedir más, a menos que se hagan otras cosas. Luego, la banca en principio entonces necesita que el gobierno meta 60.000. Pero la banca puede hacer otras cosas. Puede, por un lado, recurrir al banco malo, puede, por otro lado, fusionarse con otros bancos, puede imponer quitas a tenedores de preferentes, de subordinadas, etc. Con lo cual,
de los 60.000 que debería meter el gobierno, si hacemos estas otras cosillas, el gobierno estima que solo hará falta que meta 40.000. 40.000 que se distribuyen 24.000 millones para Bankia, 11.000 millones para Catalunya Bank, para Caixa Catalunya, vamos, 7.000 millones para Nova Caixa Galicia, 3.500 millones para Banco de Valencia, 5.500 millones para la unión de Banco Popular y Banco Pastor, 2.200 millones para Banco Mare Nostrum y otros 2.000 millones para Ibercaja y unas cajas pequeñas. Bank y Caja 3. Efectivamente. Fijémonos, por cierto, que salvo por Banco Popular y Banco Pastor, todos son cajas, o todos son grupos que proceden de bancas, de cajas. Lo que podría parecer una excepción es Banco de Valencia, porque Banco Mare Nostrum es de Caja Murcia, Caixa Penedès, etcétera. Nova Caixa Galicia viene de cajas, Bankia viene de cajas. Lo único que podría parecer es Banco de Valencia, pero Banco de Valencia era un banco que era propiedad de Bancaja, de hecho compartían presidente, con lo cual al final lo manejaban los mismos. Esto lo comento para aquellos que están defendiendo la vuelta de la banca pública y todo esto. Bueno, las cajas eran banca pública de facto porque las manejaban los políticos. Y ya hemos visto el pésimo resultado que nos han traído. Entonces, como decía, al final el gobierno va a pedir 40.000 para estos grupos bancarios. 40.000 que se complementarán primero con las quitas a tenedores de preferentes y subordinadas y con el banco malo. Y yo creo que aquí hay una trampa. Porque claro, el banco malo también es rescate. Es decir, imaginemos que un activo tiene un valor de mercado de 10 y el banco malo paga 30, pues está inyectando 20 de diferencia. Está inyectando obviamente 30, pero la diferencia, digamos, es de 20. Le está regalando al banco 20. Por tanto, claro, si tú recurres al banco malo para recapitalizar por la puerta de atrás a las entidades comprando sus activos a precios inflados, les estás metiendo una inyección adicional. Y no olvidemos que el banco malo tendrá un capital entre 30 y 40.000 millones. Por tanto, si por un lado ya pedimos 40.000 a Bruselas para inyectar a los bancos, y por otro el banco malo tendrá un capital, que no significa que todo eso sea capital regalado, pero tendrá un capital de entre 30 y 40.000, y estamos hablando de una inyección de 60 a 70.000 millones. Más las quitas a los tenedores de preferentes y subordinadas. Preferentes y subordinadas hay 80.000 millones en España. Si se les aplica una quita del 50, esos son 40.000 millones de euros más a la banca. Con lo cual al final nos podemos encontrar con que se inyectan al sistema financiero de una manera o de otra más de 100.000 millones de euros, que sumando los beneficios de este año, unos 25.000 millones, y los del año que viene, otros 25.000, llegamos a unos 160.000 millones de inyección de capital, que es lo que comentaba aproximadamente que habría que inyectar a los bancos españoles. Por supuesto, habría alternativas, es lo que se conoce como el bail-in, que es el bail-in, por lo mismo que se hace con las quitas a preferentes y subordinadas, hacerlo con más instrumentos. En lugar de inyectar dinero, que ese dinero lo inyecten los acreedores de los bancos. Por ejemplo, preferentes y subordinadas, hay 80.000 millones, pues se les transforman esos instrumentos en acciones. Eso ya te inyecta de golpe 80.000 millones. Si necesitamos 175.000, 80.000 ya los tenemos inyectados por ahí. Faltan otros 80.000, otros 95.000. Y eso puede salir de hacer lo mismo con deuda senior, es decir, no subordinada. Por ejemplo, un 20 o un 30% conversión en acciones. Pero el gobierno no ha querido optar por esta vía y ha preferido socializar pérdidas, porque de momento recordemos que tras la advertencia de Alemania, Finlandia y Holanda que realizaron hace unos días, todo apunta a que serán los contribuyentes españoles los que se vayan a sufrir las pérdidas derivadas de este proceso de saneamiento de la banca. Enseguida, no sé si te queda algo en el tintero, Juan Ramón. Porque bueno, muy brevemente, ¿sí? Reseñar un reportaje de nuestro compañero Pablo Montesinos sobre los presupuestos generales del Estado. Comenta que el gobierno está muy preocupado por cómo se vayan a vender estos presupuestos. Mañana sale el libro amarillo y el resto de cuadros para conocer en detalle los presupuestos. A ver el lunes qué sorpresas hay en los mercados. Lo que está intentando, según comenta Pablo Montesinos, es convencer a Bruselas de que son muy buenos y demás. Bueno, ya lo dijimos ayer. Yo es que creo que hay tantas cosas, pero una de ellas que ayer no comentamos, ellos asumen un crecimiento de la recaudación no con respecto a la recaudación actual, que ya sería absurdo, sino con la previsión de recaudación que tenían a comienzo de año. Y de momento la recaudación con respecto a la previsión está cayendo a plomo, con lo cual es duplicar, digamos, la expectativa de crecimiento de la recaudación actual. Pero bueno, entonces, son unos presupuestos papel mojado absolutamente, que espero que no consigan vender bien a Bruselas, porque básicamente les estarían engañando y nos estarían dando dinero para dilapidarlo. Y ya, como todos los viernes, termino con la noticia de la Cámara de Comercio de Madrid. Sí. Simplemente, mañana, sábado 29, hay un taller
para los empresarios para que conozcan los detalles del nuevo IVA, que entró en vigor, en funcionamiento el 1 de septiembre, por desgracia, para todos, sobre todo porque ayer, ya lo dijimos, lo subieron para bajar cotizaciones sociales y nos hemos quedado sin la rebaja de las cotizaciones sociales. Pero bueno, para que conozcan cómo aplicarlo y cómo cambia, digamos, su funcionamiento. Bueno, pues está bien lo que hace siempre la Cámara de Comercio, la verdad es que suena bastante bien. Bueno, rápidamente, vamos a pasar primero, Susana, si te parece, por los presupuestos, que venías tú con ganas de hablar de ellos. Mañana se presentan en el Congreso de los Diputados, es el trámite ordinario, todos lo conocemos, antes se venía una furgoneta con todos los tomos y ahora lo que se lleva es un pendrive. ¿Qué contiene ese pendrive? Contiene el desglose, yo creo, minucioso de a qué van destinadas las partidas, por dónde van los recortes, los pocos recortes que hay. ¿A ti qué te parecen? Pues siguiendo la línea de Rayo, a mí me parece que son unos presupuestos totalmente irrealistas, al filo de lo imposible y muy voluntaristas, porque las previsiones que ha lanzado Cristóbal Montoro para tener esa previsión de gastos y esa previsión de recorte y también de ingresos, me parece que son totalmente irreales. Me parece irreal por el PIB. Espera que el PIB el próximo año decrezca un 0,5%. El resto de los organismos, el Servicio de Estudios del BBVA, Funcas, la COE decía la semana pasada que el PIB va a caer en torno a un 1,5 o a un 1,7%. También la previsión de paro es totalmente irreal. Habla de una tasa de paro superior al 24% cuando la COE ha llegado a hablar del 26% para el año 2006. Esto va a suponer menos gente generando ingresos, cotizando a la Seguridad Social y al mismo tiempo va a suponer más gastos para prestaciones por desempleo. Asume que la tasa de paro Pero cae. es que asume otras muchas más cosas que a mí me parecen que estamos en el país de Antoñita la Fantástica. Por ejemplo, habla de ingresos por IRPF que van a aumentar un 2,2% y al mismo tiempo habla de una caída del empleo del 0,2%. A ver, si hay menos empleo, ¿cómo van a aumentar los ingresos por IRPF? No me cuadra. Habla también de unos ingresos por IVA aumentando el próximo año un 13,2% y ya hemos visto todos cómo está el consumo. Está totalmente el consumo por los suelos, la actividad por los suelos también y el fraude al alza. Y habla también del impuesto de sociedades que espera que solo caiga un 2,9%. A mí me parece que en general estos presupuestos no se sostienen por ninguna parte porque las previsiones son totalmente irreales. Bien, entonces yo pregunto y hago la misma pregunta que hacía ayer aquí. Y también te lo pregunto a ti, María, porque todavía no has hablado, pero ¿cómo es posible que el gobierno, que se supone que tiene economistas reputados y que saben lo que hacen, hagan unas previsiones hagan unos presupuestos basándose en unas previsiones económicas que no es que estén desfasadas, es que son de otro mundo directamente? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es que esto hay que entenderlo más bien en clave política. O sea, Rajoy está intentando mantenerse, sea como sea, y ganar tiempo. Y es a lo que en lo que él está. Si hay que meter enmiendas a los presupuestos más adelante, pues ya se meterán. Y hay que corregirlos de alguna manera, ya se corregirán. Pero yo creo que él está intentando ganar tiempo. No, yo creo que la lectura también es política, pero me gustaría pensar, y todavía tengo un poco de dosis de inocencia en mi interior, que esas medidas para fomentar el crecimiento, 43 medidas que va a presentar Luis de Guindos a lo largo de las próximas semanas, 6 meses, como la ley de unidad de mercado, la ley de emprendedores y patatín patatán, pues van a hacer que crezcamos más de lo previsto. Pero y quiero pensar, es que ayer cuando Soraya Santa María decía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el año 2013 será el año del final de la crisis, digo, madre mía, qué morro tienen. ¿Cómo que el final de la crisis? Sí. Cuando estamos hablando de una contracción de la economía tremenda y de un paro por encima al menos del 24%, es que no se atreven a decir todavía que esto va para largo. Sí, no, pero es que las 43 medidas, es que tiene un titular de 43 medidas, pero no tiene más. O sea, es que tú entras y no hay nada hecho, solo plazo, cuarto trimestre de este año. Las medidas. Ya está, no hay más. Anoche nos preguntaste un clavo ardiendo al que agarrarse. Sí. Yo pensando, ¿Me lo vas a dar hoy? Bueno, lo he encontrado. Yo pensando, y también gracias a Twitter, algún seguidor que tengo que es bastante perspicaz, me comentaron, y creo que podría cuadrar, que estos son unos presupuestos realizados por unas personas que saben que no los van a aplicar. Bueno, eso es otro recorrido completamente distinto en el que estamos. Y claro, no sería del todo descabellado. Es decir, si ellos asumen que pedir el rescate significa barrer el gobierno y colocar a otro, ayer uno de los
de las bitácoras más conocidas de Estados Unidos en materia financiera, Zero Hedge, decía: la única duda es saber qué ex-CEO de Goldman Sachs va a ocupar la Cancillería española próximamente. Pues si se avecina un gobierno de tecnócratas, como se ha hecho por ejemplo en Italia, hombre, no lo sé, pero desde luego, ya digo, o sea, si la razón es política, que al fin y al cabo yo que de economía entiendo lo justo, si la razón es política, ¿cómo es posible que se hayan realizado unos presupuestos que meten al gobierno directamente en la tumba? O sea, yo no lo comprendo, o sea, se me escapa. Es que quizá ya estén en la tumba y les, probablemente ya estén. Y les da igual, es decir, vamos, yo lo titulaba en Libertad Digital, Rajoy claudica. Sí, es decir, es verdad. Pues, es eso, bueno, yo sé que no voy a cumplir de ninguna de las maneras, por tanto, ¿para qué voy a hacer algo que va en contra de mis convicciones y que además cree él le podría generar más descontento en las calles? Que el descontento lo va a tener igual porque no es un descontento social sino político, pero bueno. Pero el descontento ya está, porque al final con estos presupuestos lo que estamos viendo es que nos está crujiendo todavía más a los mismos de siempre, a los trabajadores, a las empresas y a las clases medias, y al final lo que vuelve a hacer es ir a lo más fácil, que es de nuevo la subida de impuestos. Llámale A, llámale B, llámale deducción a la compra de vivienda, llámale que quito el impuesto de sociedades o llámale la plusvalía a la compra y venta de acciones en el corto plazo. Al final va a crujir a los de siempre. ¿Y qué es lo que no hace? Pues meter en vereda el gasto, porque el gasto no lo recorta. Además, fíjate el argumento que utilizó Montoro. Dice, las empresas, el impuesto de sociedades estaba cayendo hasta que llegamos nosotros un 30%. Y claro, ¿por qué cae un 30%? Porque las empresas ganan mucho menos dinero y la base del impuesto de sociedades son los beneficios. Con algunos matices, pero vamos, los beneficios, con lo cual, si los beneficios caen, pagas menos. Dice, y gracias a nuestras medidas hemos conseguido que solo caiga, no sé, un 15, un 12. Entonces, o sea, las empresas están perdiendo cada vez más dinero y tú les quitas más. Y las machacas todavía más. Ese es el argumento que estamos haciendo. Y luego dices que son las empresas las que tienen que crear empleo. Es que es desquiciante. Pero subvencionando los coches verdes. Sobre el informe de Oliver Wyman, María, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu impresión? Bueno, mi impresión, yo con la gente con la que he hablado, con gente de bancos de inversión extranjeros y economistas españoles, parece que puede ser una buena noticia, está dentro, es una cifra manejable que parece que los mercados se van a creer, aunque yo no me atrevo a decirlo. A mí es lo que me estaban diciendo, pero es que luego de aquí al lunes a saber lo que puede pasar. Pero en principio parece que sí que es una buena noticia, cifra manejable, no ha habido grandes sorpresas. El 62% del sistema financiero está sano y fuerte y consigue pasar un escenario estresado con exceso de capital, y los problemas se concentran en otras entidades de menor tamaño excepto Bankia. Bueno, además, el apoyo internacional ha sido llamativo, ha salido el FMI, Bruselas, a apoyar, a decir que es un gran paso, que se creen las cifras, que es lo importante, porque ya antes de salir ya había dudas de si nos las íbamos a creer o no. Y bueno, yo creo que a mí lo que me decían es que es buena noticia. En principio pinta bien, sí. Yo, la verdad que las estimaciones de capital con los matices que he comentado son las que más o menos yo había calculado, es decir, unos 150-175.000 millones, que es lo que sale. De todas formas, tengamos en cuenta las limitaciones de este informe, más allá de todas las que he comentado, de si se ha de calcular de una manera o de otra. Este informe calcula cuáles son las necesidades de capital de la banca española hasta 2014. Si la crisis termina en 2014 y la morosidad desciende o al menos se consolida y no va más, etcétera, el sistema financiero español, con las necesidades de capital matizadas que he comentado antes, estaría sano. Ahora bien, si la crisis continúa y nada nos asegura que termine en 2013 o en 2014 y la morosidad sigue aumentando... Sí, que lo ha dicho Soraya, sí, que es 2013, el año del final de la crisis. Sí, el modo brotes verdes son. O hay algún default soberano, que esto no se contempla y podría contemplarse. Quiero decir, España tiene una exposición, por ejemplo, en Portugal de 80.000 millones, sí. Con lo cual si hay una quita del 50 o del 60, pues bueno, son 40.000 o 50.000 millones de pérdidas más que no se están contemplando. En Grecia tenemos poca exposición, pero bueno. Entonces, si todo esto, si la morosidad sigue aumentando y hay cosas no previstas, que no es nada descartable, necesitaremos mucho más capital. Y precisamente yo creo que ahí puede flaquear un poco, porque insisto, la solvencia no es una cosa de que ahora me cuadren las cosas. La solvencia es para dar tranquilidad y seguridad al inversor. Entonces, si tú no eres capaz de reafirmar completamente la seguridad del inversor porque le estás diciendo que todavía hay nubarrones en el horizonte,
puedes fracasar en tu objetivo, que es que vuelva a fluir el crédito hacia los bancos españoles, que no dependamos del Banco Central Europeo, que puedan ampliar capital incluso y que estén saneados y estables y se sepa que no van a quebrar y que tendremos que salir del euro. Es decir, cuidado, porque esto es una estimación de capital muy al filo de la navaja. Y además es que es un estadio muy inicial de todo el proceso. O sea, es el primer paso de 3, que son, el segundo ya es reestructurar las entidades, el tercero pasar los activos tóxicos al banco malo. Hasta que todo esto no esté resuelto, pues no habremos conseguido nada. El banco malo, han dicho hoy en la rueda de prensa que la semana que viene se comienzan a conocer los detalles, pero son detalles técnicos pero muy importantes, porque para empezar hay que ver quién mete el dinero en el banco malo, porque si el FROB, que es el Estado, tiene más del 50%, no puede tener más del 50%, porque si lo tiene pasaría a computar como déficit, como deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no hay inversores extranjeros que quieran venir. Tienen que ser los bancos españoles los que tengan, los fuertes, los que tengan que hacer Estado y meternos el dinero. Quiero decir, hay muchas... Lo cual todavía complica más su situación. Porque claro, esto es contaminando, digamos. Claro, les estás Yo en un día como hoy vuelvo a pensar, y con esto vamos terminando, ahora os pido una última cosa. Ese sonido de José Luis Rodríguez Zapatero, esa declaración en el que decía que el sistema financiero español era el más sólido del mundo. Qué tiempos y cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Bueno, como se suele hacer en el fútbol y tenemos un fin de semana por delante, ¿cómo se va a comportar el lunes la prima de riesgo y la bolsa? No lo sé, no conocemos los detalles de los presupuestos, pero además que, insisto, desde hace un mes desde hace 2 meses la prima de riesgo ya no responde a los presupuestos o a los fundamentales de la economía española, responde a la expectativa de rescate. Entonces, depende de si consideran que esto hace más probable o improbable el rescate. Ya, pero mójate. No El lunes, hoy ha dicho el secretario de Estado de Economía, el lunes yo espero que los mercados se comporten de forma positiva con estas medidas. Los mercados son imprevisibles, son irracionales y por eso es que es imposible. Warren Buffett dice que a corto plazo los mercados son una democracia y a largo plazo una máquina de pesar, una báscula. Es decir, son precisos a largo plazo pero muy imprecisos a corto plazo. Entonces, a corto plazo no sé qué va a hacer. Los mercados a corto plazo son maníaco-depresivos. Ahora, a largo plazo, si no hay con o sin rescate y con estos presupuestos, la prima de riesgo debería irse por las nubes. Vamos, deberíamos asumir que el gobierno ha declarado que va a suspender pagos. Con eso me conformo, eso ya está. Pero que vaya a suceder o no, pues bueno, si el lunes sale Draghi y dice compro toda la deuda española... Hombre, claro, no, sí, claro. Eso estaría bastante bien. ¿Qué va a pasar? Susana, el lunes, ¿tú qué dices? La prima de riesgo tampoco lo sabes. Nunca nada. Es que con los mercados es jugársela. Son totalmente impredecibles, irracionales y por eso nos gustan, porque no sabemos qué van a interpretar, qué van a leer, qué van a intuir. No es que sean irracionales. Cada uno tiene su propia racionalidad y se manifiestan unos movimientos que no entendemos y eso lo tildamos de irracionales. Hay veces que se anticipan, otras veces que descuentan, otra cosa es que se equivoquen no o acierten, pero racionales son, porque todo el mundo que compra o vende hace su análisis bueno o malo, otra cosa es que acierten. No hago una quiniela más con vosotros. No, es imposible. Susana Mejor Criado, con el fútbol, la gracias y buenas noches, hasta luego María, gracias, un abrazo, gracias. Adiós. Juan Ramón, el lunes más, adiós. Nos vemos el lunes y vemos qué pasa. Venga, hasta luego. Hacemos una pequeñísima pausa y tenemos que hablar de cultura y luego de viajes, así que no se muevan. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvorinos.